Seguimos recorriendo África Occidental y en esta oportunidad nos encontramos en Lomé, la capital de Togo. Al investigar sobre su cultura, descubrimos que aquí se localiza el mercado fetichista más grande del mundo y por supuesto decidimos visitarlo. Pero antes de continuar, queremos preguntarte ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra fetichista? Si pensaste en un objeto material de culto al que se le conceden propiedades mágicas o sobrenaturales, entonces estás en lo correcto. Estamos en el mercado Akodesewa, así se llama. Y si bien dicen que es para la magia negra, también escuchamos y leímos en muchos blogs que se usa para rituales de curación, de pedir a los dioses. Entonces, yo tengo muchas dudas que vamos a estar aclarando a lo largo de todo este video. Así es. Pero aclararlas. Si todavía no se han suscrito a este canal y no saben quiénes somos, bueno, somos dos locos de viaje viajando por el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos. Tom nos va a estar acompañando en esta aventura. Hola, Travel Tom aquí. Vamos a hacer una gran aventura. Ya nos salimos del caos y nos metimos en una callecita pequeña y encontramos lo que sería el mercado más bizarro que vamos a conocer en nuestras vidas. El mercado Waka Akodesawa no es para nada ordinario, ya que ofrece una gran variedad de animales y objetos que se utilizan para los rituales de sanación en la religión vudú. Religión que nació en esta zona de África hace más de 4000 años y que aproximadamente el 50% de los habitantes de Togo practica. Algunas prácticas en el vudú pueden parecer amenazantes para un extraño. El sacrificio de animales ha servido en parte para ganar la imagen poco halagadora de esta fe. Sin embargo, nos vamos a adentrar sin prejuicios para conocer una realidad que coexiste en nuestro sorprendente planeta Tierra. Acá estamos con uno de los vendedores en este mercado fetichista y me impresiona porque para nosotros en el Caribe, we are from Caribbean, you know, we are from South America. Okay. And in South America, people, as Tom in Europe, think that voodoo is only for making bad to other people, you know, like to do rituals and to make, bad things to other people. But can you explain me a little bit what is voodoo from you, that this country and all West Africa was the creators? Yes. Of Buddhism. Okay, so the voodoo is not a bad spirit. Okay, the voodoo is like a religion. Okay, the voodoo is to protect all of the people, bring a good luck of all of the people. Okay, the voodoo is not a bad spirit. The bad spirit, we call it Aze in our language, the black magic. Black magic, okay. What do you do with all these bodies of animals and bones and everything? Yes. In the old time, our grandfather have not a hospital in Africa. If somebody is ill, he come to see the voodoo priest. The voodoo priest he do a consultation. After he invite the person to buy the ingredient here. The animals died or the birds died, we use it in a medicine. Okay, the voodoo priest use this one to do a medicine for him. For the person. Básicamente era para curar las enfermedades de las personas dependiendo si tenías dolor de cabeza, dolor de estómago, inclusive tenías algunos males espirituales, ibas a consultar al padre del vudú, como al sacerdote de ellos, y él te daba los ingredientes, una cabeza de león, sangre de este otro animal, unas hojas también, y luego él hacía sus rituales y te curabas de las enfermedades. Así que bueno, vamos a seguir explorando este lugar que está bastante interesante y lo que hemos encontrado en el primer puesto de venta ha sido una locura y todavía nos queda mucho. Emmanuel, yes. Desde el país vecino, Benín, llegan curanderos, brujos y sanadores que aseguran suerte, protección, la sanación de enfermedades o la solución a cualquier problema que las personas puedan presentar a través de diversos rituales. Algunos de ellos constan tan solo de cantos y sonidos de campanas, pero otros requieren de aves disecadas, piel de leopardo, cabezas de mono, cuernos de venados, estrellas de mar, y esos
son solo algunos de los muchos animales que podemos encontrar aquí en el mercado. Ahorita nos encontramos con un hombre llamado fetichista. Básicamente él se encarga de bendecir los amuletos o los talismanes que venden acá para diferentes objetivos o diferentes propósitos. Este que está acá es para la protección en los viajes. Es decir, tú le cuentas a este pequeño circulito qué es lo que quieres que te proteja, que tu viaje salga bien, que no tengas ningún inconveniente, y metes el clavito en el hueco, y una vez que llegues del viaje y que todo haya salido bien, puedes volver a sacarlo y entonces pedir el siguiente deseo. También nos mostraron uno para el amor eterno, que este me pareció interesante porque dice: aunque la chica no quiera nada contigo, tú solamente te lo pones en la mano, le echas un perfume que es hecho de unos ingredientes que ellos mismos te dan, te frotas, yes, tell me yes, es la traducción en inglés, es decir, dime que sí, y te frotas las manos y ya luego, dándole la mano a la chica, ella se va a enamorar de ti y van a tener amor eterno. También nos dieron uno que me pareció bastante interesante, que tiene como unas conchitas de caracol, mírenlo acá, te lo puedes poner en el cuello o dentro del bolso y él va a detectar si te quieren envenenar. Si tú vas a tomar un trago que está envenenado, cuando agarres el vaso se va a romper automáticamente, y si vas a tomar una comida, un plato, se le van a parar muchas moscas dentro de la comida y así vas a poder detectar que te están queriendo envenenar para no tomarlo. Y el último es una roca que te va a dar claridad. Dicen que tienes que ponerlo en agua, hacerte una señal así en la frente y luego meterlo debajo de tu almohada para que puedas tener sueños más claros, evitar las pesadillas y una mente bastante libre y fuera de malos pensamientos. Por último, este es un amuleto para proteger todo el cuarto, porque todos los que nos habían mostrado eran amuletos individuales, mientras que este es como uno familiar, lo pones en la casa, en el cuarto, y protege a todo el mundo. Y la manera de rendirle culto a este amuleto, hay que ponerle un cigarro en este hueco una vez al año, pero dicen que para las personas que no les gusta el olor a cigarro, pues les echan cualquier licor dulce en estos pelitos que tiene acá arriba una vez al año y ya van a estar protegidos todos los que están en esa casa. Lo más interesante de todo es que lo que quieras comprar, él tiene que consultarle a sus dioses el precio que te va a poner. Los pusimos dentro de una concha de tortuga, esto me parece un poco doloroso, pero bueno, así es. Y luego él hace unos rezos, lanza unas conchitas de caracol y él dice: los dioses me dijeron que vale tanto. Para nosotros cada piedrita de estas valía 30.000 cefars, que son como 50 euros, pero nos dijo: no tienen que comprarlo, no es obligatorio, y obviamente nosotros decidimos no comprarlo. Queríamos hacerles un gesto y les dimos una propina por toda la ceremonia, pero obviamente no íbamos a gastar 150 euros en 3 amuletos, uno para cada uno. Estamos muy agradecidos por esta ceremonia. We're very thank you, man, for this ceremony, y vamos a seguir explorando este mercado. Lo más probable es que asocies el vudú con zombies, demonios y magia negra. Esto debido a que la cultura occidental ha satanizado sus prácticas. Pero el vudú no es más que una religión y significa, en el lenguaje de la etnia Fon, espíritu. El vudú ha dado origen a otras religiones que son notoriamente diferentes. Para entender un poco el porqué, debemos regresar a la época de la esclavitud. La costa oeste de África era el principal punto donde se comercializaban esclavos. En los barcos que los trasladaban para América se mezclaban diferentes religiones. Además, si llegaban a colonias portuguesas o españolas, se les obligaba a practicar el catolicismo. De allí nacen prácticas o religiones como el vudú de Haití, la santería en Cuba, la macumba en Brasil y también el udú o vudú de magia negra y satanismo. En esta oportunidad nos vamos a enfocar solo en el vudú de Togo, una religión animista que cree en la presencia de espíritus en todo lo que nos rodea. Rocas, plantas, animales, todo lo material en general está cargado de un ente casi divino que está constantemente en contacto con los vivos.
He preferido no hablar mucho en este video porque he estado como procesando todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy sintiendo. Decidí venir a este mercado sin juzgar, solamente queriendo conocer y entender una cultura muy diferente a la mía. Esto para mí es muy sorprendente, muy difícil de ver. Así que bueno, sigo en ese proceso, sigo en ese entender mis emociones. Por ahora solo puedo decirles que estoy impactada. Jamás había visto algo similar, jamás. Ahora cruzamos a Benín, el país vecino de Togo, y estamos presenciando una ceremonia vudú de los guardianes de la noche. Se supone que estos son danzas para ahuyentar a los malos espíritus, el cual está corriendo por ahí, ya lo pueden ver. Y si se te aparece este espíritu en la noche, quiere decir que estás en problemas. Por eso cuando lo ven corriendo a él, todos los niños huyen. Si bien no practicamos esta religión y estamos totalmente en contra de sacrificar cualquier ser vivo por alguna práctica espiritual, este video no se trata de juzgar, tampoco queremos dar nuestra opinión o cuestionar qué está bien o qué está mal. Nuevamente, solo queremos compartir esta realidad que coexiste con nosotros. Esto fue todo por el video de hoy. Si llegaste hasta acá, te queremos dar las gracias e invitarte a seguir viendo nuestros videos que están llenos de mucho amor y locuras. Recuerda darle like a este video, suscribirte y comentar.